Generalmente la música clásica nos llega a lugares muy profundos del espíritu, y esto es lo que yo alego siempre que puedo. No le tengan miedo, reciben un beneficio espiritual importante que mueve unas fibras muy especiales de nuestro ser, que nos invita a ser mejores personas. Soy José Guadalupe Suárez, director de orquesta, profesión que se me logró hacer hace 55 años, después de haber hecho una carrera de pianista por mucho tiempo. Estudié en la Escuela de Música Sagrada de aquí, de Guadalajara. Después me fui a la Escuela de la Universidad de Guadalajara y obtuve una beca para irme a estudiar a Alemania, pero me dijeron, no puedes tomar nada más piano, tienes que tomar otra cosa. Y yo decía, eso es del palito que no hace nada. Pues oiga, me parece muy bien, quiero ser Kapellmeister. Muy bien. Se acabó el piano. Tuve que aprender montones de cosas, y cómo analizar partituras, y cómo hacer esto y todo, conocer los instrumentos. Yo mismo tocaba el clarinete un poquito para tener una relación directa con un instrumento de viento. Y ahí empezó. Llegué a Guadalajara, estaba el maestro Kenneth Klein, entonces de director de la orquesta, y sabiendo esto, yo era pianista de la orquesta. Pero de regreso supo que yo había estudiado dirección de orquesta y me dijo, no, pues asistente. Y fui asistente de Kenneth Klein, quien me dio muchas posibilidades de dirigir la Sinfónica de Guadalajara en ranchos, en ciudades pequeñas, en escuelas, en todas partes. Pero todo esto era para mí una experiencia que nunca pensé que me haría bien con el futuro. Y bueno, poquito a poco, de aquí me fui a la Ciudad de México con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, me ofrecieron la primera titularidad. Y bueno, mi vida se fue haciendo muy bonita, porque me fui con Bellas Artes a hacer con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, me sirvió muchísimo porque aprendí mucho de música de cámara en chiquito. Y ahí estuve en Querétaro hasta ahorita, 20 años en Querétaro. Mi nombre es José J. Vázquez Torres, soy escritor. Voy a comenzar con el origen de todo esto. Tiene muchas facetas mi padre. Él fundó en 1936, está cumpliendo 90 años, lo que hoy es la OFUNAM, ¿sí? Que en su primer nombre fue la Orquesta Sinfónica Popular de la Universidad, ese fue su primer título. Esta orquesta costó mucho trabajo ser fundada porque había mucha oposición oficial, en aquel tiempo existía solo una orquesta, y la universidad acababa de conseguir su autonomía, no tenía presupuesto. Entonces tuvo mi padre que convencer a las autoridades universitarias de que la cultura es un derecho, algo que hoy nos suena muy normal y que en aquel tiempo pues no lo era. Él encabeza la escisión de docentes del Conservatorio Nacional de Música en 1929 y de ahí surge la Escuela Nacional de Música, lo que hoy es la facultad. Descubrí que mi padre había sido también el primer jefe del servicio de la radio de la universidad, lo que hoy es la Radio UNAM, porque de ahí está absolutamente borrado del relato oficial. Ahí el trabajo fundacional de mi padre abarca lo que yo llamo el trípode esencial de lo que es la cultura de la universidad, o sea, la facultad, la orquesta y Radio UNAM. TV UNAM no existía, entonces, pero en estas tres instituciones que hoy vemos, que son el alma de la parte cultural de la UNAM, pues ahí estuvo metido José F. Vázquez. Luego, fue un director que recorrió el mundo, era el director de orquesta mexicano más conocido, dirigió orquestas como la BBC en Londres, Radio France en París, la Real Holandesa, pero además estuvo en Noruega, en la antigua Yugoslavia, o sea, en muchos países europeos. Pero además fue el primero en dirigir en Japón. En 1959 fue para allá. En todas las giras que hacía como director huésped, siempre incluía música mexicana. Ojo, digo mexicana, no de él. Él fue un gran promotor de sus contemporáneos. Hay programas de mano en la página web que nos dan testimonio de ello. Entonces, él llevaba en su repertorio Moncayo, Bernal Jiménez, Ayala, Ponce y Revueltas. Tú imagínate el público japonés que de repente un loco que viene de México hace un programa donde van a tocar música de estos señores que nadie conoce. ¿Sí? Era muy osado mi padre, hacía cosas así. Entonces,
Por primera vez estoy casi seguro que en 1959 un japonesito se sentó y escuchó el guapango de Moncayo. Luego, su parte como compositor, que es pues la que más trabajo ha costado, porque de repente hubo gente que me decía, pues, ¿pero qué compuso? Y otro que incluso se atrevió, ¿no? Eso no se me olvida, es que la música de tu papá, pues no. Le digo, ¿tú ya la escuchaste? No, pero yo he leído. ¿Sí? Porque en el fondo no hay que olvidar que está ese mal endémico que yo le llamo colonialismo mental, ¿sí? De que siempre se está, ayer lo decía yo, o sea, siempre se está privilegiando lo extranjero, ¿no? Entonces esto no es la excepción, de ninguna manera. Entonces la obra de él, como ya dije al principio, es muy vasta y pues en algunos casos probablemente es el compositor más prolífico. Por ejemplo, en la ópera mexicana tiene 7 óperas. El líder, que es un género muy específico, mi padre escribió 61 líder y su obra mayoritariamente está enfocada a 2 aspectos que yo creo que le gustaban mucho: la voz humana, ¿sí? Y el piano, principalmente. Sin embargo, pues por ejemplo, el concierto de violín número 1 que tocó la UFUNAM hace 3 años, una violinista francesa muy buena. Gracias al doctor Parellón averiguamos todos que es el concierto para el instrumento, para violín, más antiguo de la historia de la música mexicana. Entonces, mi padre está lleno de datos así del primero. El primero que presentó una obra en Bellas Artes, aún antes de inaugurarse y no llamarse Bellas Artes, sino Teatro Nacional, fue José F. Vázquez presentando la ópera Atzimba de Ricardo Castro. La verdad es que hay que tener mucho respeto a los músicos, porque sin ellos uno no es nadie. No somos nadie sin los músicos. Pero vemos unos más sinvergüenzas que nos creemos de dioses y hablamos con ellos como si fueran tontos. No, hay que tener mucho respeto por esto, porque tenemos que respetar la gente que nos ayuda a hacer. Yo me debo a los músicos. Aprendí a ser compañero de ellos. Yo fui pianista de la Orquesta de Guadalajara hace 100 años de eso ya. Y luego de repente me vengo como director y me respetan mucho, me quieren mucho. Y fue una linda relación, pues, porque es necesario mantener la relación respetuosamente, pero en serio. No somos amigos, no hay amigos, aquí no hay amigos. Porque la música tiene que ser bien hecha y con mucho cuidado, porque nos vamos a darla a la gente que nos interesa, que entiendan de esto, que quieran venir a esto, que les guste. Hay 2 formas de ver la vida, con miedo o con curiosidad. Y lo que nos ha faltado: curiosidad, conciencia, investigación, trabajo. Yo, no siendo investigador profesional, he demostrado que es posible recuperar estas cosas. Las experiencias que tiene uno con diferentes músicos en muchas partes. Dirigí mucho en Brasil, como 10 años estuve dirigiendo en Brasil, hasta que finalmente me hicieron director titular de la Orquesta Pro Música de Río de Janeiro. Allá estuve 1 año. Y luego pues estuve en Guadalajara con la Sinfónica de Guadalajara. De aquí me fui a Jalapa. Jalapa ya era mejor orquesta, estoy viendo de orquestas, ¿no? Y finalmente terminé en Querétaro. Tengo ya 20 años, 25 años en Querétaro, 20 como director de la orquesta. Y he ido muchas cosas a Canadá, hice muchas cosas en Canadá, en algunas orquestas de los Estados Unidos, en Europa, en China, por Dios. Llegué a Busan, en Corea. Así que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero unas divertidas enormes. En ese lugar donde yo fui a dirigir en Busan, 50 años atrás, mataban a la gente que tocaba esta música. Así de plan, no, por favor. Y de repente se pusieron a estudiar, aceptaron la música esta, y son muy buenos tocando. Son gente que se dedican en serio, no como nosotros. Ay, despacito, ¿no? Ay, no hay prisa. Pero japoneses y chinos son maravillosos. Lo que toman lo hacen en serio. Muy en serio. Y yo espero que en este país logremos algún día ser así tan serios. Vamos mejorando, vamos mejorando. Como todo artista, tiene etapas, ¿no? Hay una evolución en su trabajo muy clara, analizada por los que saben de música, y de alguna manera yo he asimilado todo esto explicándome su vida
ha sido también otro ejercicio de intuición, de saber cómo pensaba, por lo que presentaba, por lo que hacía. Simplemente hay otro dato que es muy importante, sui generis en la historia de la dirección de orquesta mexicana. Él compartió el podio de la orquesta 23 años, porque murió 2 años antes el maestro Josep Rocabruna. Realmente fueron los 2 directores que fundaron la orquesta. Y se alternaban, y nadie se peleaba. Al principio, en las 2 primeras temporadas, imagínate que hoy el maestro Flores dirigiera Aguirre y luego viniera el maestro Castillo y se subiera a dirigir el concierto de piano. Y luego regresara el maestro Flores o otro. Pues así hacían Rocabruna y Vázquez en sus primeros años. Después ya lo hacían cada quien su programa. Además mi padre empezó a viajar mucho por el mundo. Así que, te repito, es todo un misterio. Todo es un misterio. Y bueno, a mí me ha tocado tratar de explicarlo, porque la vida te enseña pero no te explica. Es así, o sea, para eso vivimos, ¿no? Y creo que yo no me quejo, ha sido muy duro, pero al contrario, yo he descubierto quién fue mi padre y por consiguiente de dónde vengo. Por eso yo decía que me sentía yo jalisciense postizo, arandense falso, pero porque es verdad, la sangre que llevo es de ahí. Me encanta venir a mi casa porque esta es mi casa, yo aquí nací. Pues. Yo me sentaba en aquella esquinita todo el tiempo. Cuando había piano, yo tocaba el piano desde allá. Y cuando no había de esto, pues yo tocaba el chémbalo, el xilófono y cuanta cosa necesitaba. Yo era muy activo dentro de esto, me gustaba. Yo creo que nací músico, me hice músico y gustaba la música muchísimo. Y luego con los estudios estos que hice en España, en Europa, pues ya me hice director, eso fue una cosa muy rara. Pues yo iba como pianista, finalmente encontré mi qué hacer. Yo me endioso mucho con eso porque me encanta, sí, pero si ya no puedo, no lo voy a hacer. Y he decidido eso. Afortunadamente tuve esta invitación, que le agradezco mucho a José Luis Castillo, el director de la orquesta, que se le haya ocurrido invitarme, porque he decidido que este es mi último concierto en mi vida. Y si aquí empecé, aquí acabo, ¿no? Tan fácil como eso. Me gustó mucho hacer obras nuevas. Y entonces cuando hubo muchos muchachos que hacían sus obras, decía, ¿quiénes van a decidir si es una buena pieza si no la oyen? Entonces, tráemela, yo la toco. Y hacían los programas donde podían entrar todos. Además, algunos de ellos eran compañeros de la escuela, entonces, por favor, sí. Sufren mucho los compositores, no hay quien les toque sus cosas. Y entonces nadie sabrá que tenemos muy, muy buenos músicos aquí. Manuel Serra es maravilloso compositor y que ahora ya hace discos, no sé qué cosa que hace, pero muy estudiosos, pero no hay posibilidad. Luego de repente este grupo se vuelve muy cerrado, no aceptan que entre nadie, ¿no? Y si es joven menos, ¿por qué? Porque yo ya tengo mucha experiencia y él no tiene, pero si no le dan la oportunidad de tener experiencia, ¿cuándo? Pero seguimos siendo igual, todavía no hay manera de entrar. Lo que descubrí es que alguien tiene que darles la mano a ellos. Ellos son los que hacen la música, ellos son los que anotan todas las bolitas. Yo las estudio y trato de encontrar cuál era su necesidad, su mensaje para darlo. Y entonces me subo allá y lo hago. ¿No? Y aquí le das más y aquí menos, y tú callas y tú, bueno, lo que está ahí. Porque finalmente eso es lo que nos manda a hacer las cosas de música. Y tenemos que ser correctísimos, muy serios con ello. Y como digo, muy respetuosos. Y yo insisto mucho con eso. Porque nos endiosamos, de repente soy el director, hermano, sos tú, ¿no? De rodillas cuando me veo así. No, por Dios, somos iguales. Con unas cosas maravillosas que tienen muchos músicos que son brillantísimos, pero que tienen que tocar ahí, porque pues, hay necesidad de comer, pues, luego hay que ganar dinero para vivir. Muchos de ellos podrían ser unos genios de figuras solistas. No hay manera. En fin, ya no hablemos de eso, pues me pongo a llorar. El espíritu de él está en su música.
¿sí? Él en cada partitura firmaba con 2 palabras: crear, amar. Y eso habla de su espíritu, de lo que él sentía a la hora de crear. Entonces, ¿cómo acercarse? Pues escuchando su música. Pero como hay mucho trabajo por delante, hay que editar 150 o no sé más partituras, porque es muy costoso y yo no he podido hacerlo como yo hubiera querido. Entonces, la mejor forma pues es escucharlo. Hay un elemento que también es bueno mencionar. Él hizo toda su vida prácticamente en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era la época en que todo el mundo se iba para allá y se lo llevaron de niño. Estudió allá en el conservatorio, allá empezó a destacar, ganó un concurso de piano, muy jovencito. El premio se lo entregó Porfirio Díaz, cuando los presidentes se interesaban en la música y en ir a premiar a alguien de un concurso de piano, que eso hoy pues no va a suceder. Y ese elemento también cuenta para ese distanciamiento con Jalisco. Él vino a dirigir una obra de él que se llama Suite Romántica para orquesta de cuerdas, y creo que el año, si no mal recuerdo, es el 54, en la época del maestro Leslie Hoche, cuando todavía era la Sinfónica de Guadalajara, creo que se llamaba, ¿no? Y vino a Guadalajara. Y hay una entrevista muy curiosa que habla precisamente pues, de que él es jalisciense, ¿no? Y lo habla con mucho orgullo, pero pues su vida ya estaba hecha allá. Hay gente, y yo también, que no nos explicamos cómo daba clase en el conservatorio, en la escuela de música, le ensayaba con la orquesta, o sea, ¿cómo le hacía? Y además, lo que Gabriel Parellón ayer me hizo notar, y tiene toda la razón como siempre, ¿a qué horas componía? Y entonces me dice, es que tu padre no dormía. De veras, uno, para explicarse la vida de gente así, cuesta. Por eso es más difícil entender su olvido, ¿no? Pero miren, jaliscienses, ahí lo tienen. Ya se los acerqué, ahora no lo suelten. Yo tuve la oportunidad de hacer con obras de gente que nunca iban a tener la posibilidad. Compañeros de la escuela, como le digo. Yo me abría a ellos. Oye, es que es de Jalisco, sí, pero hacen unas cosas muy lindas. Es una oportunidad que tenemos que darle a los jóvenes, porque si no, se empiezan a hacer viejas las orquestas. La Sinfónica de Guadalajara ya era muy vieja orquesta. Y cuando vienen los movimientos estos que renovaron y trajeron gente nueva, bendito sea Dios, porque hay una muy, muy buena posibilidad que los músicos sigan creciendo aquí. Mi labor ahora es precisamente contar esto. Es lo más importante y lo más útil que puedo hacer. Cuando mi hermana murió en Roma, pues ya estaba desahuciada y estuvimos hablando de muchas cosas. Nos separaron desde niños, porque nos pasó de todo y peores cosas. Pero ella me dijo, me tienes que prometer que tienes que contar nuestra historia. Yo he sido muy respetuoso de la orquesta y de la música. Y la música ha hecho mi vida. Yo soy músico, quiera o no. No voy a volver a decir, puede ser que no, pero la música seguirá siendo mía, está en mi alma, está en mi sangre. Y así fue mi entrega a la música. Yo tenía, no sé, 18 años o cosas así, cuando decidí que ya. Mi padre era clarinetista, mi tío era clarinetista, el primer clarinetista de la Sinfónica Nacional, así, un señorón así maravilloso. Yo no quise ser un señorón, yo nada más quise aprender muchas cosas y poder hacer aquí en todos lados esto. Y sí, como era paisano de mis compositores de aquí, yo les di la posibilidad. Y esa es una obligación que deberíamos tener todos. Yo soy húngaro. Pues sí, pero trabajas en México, tienes que tener a fuerza la obligación de hacer algo de los músicos mexicanos. Si no, ¿cómo? La gente pregunta, ¿y tú conoces la música? Pues yo no la conozco toda y me dedico a eso. ¿Qué pasa con la gente que nomás vienen de vez en cuando a los conciertos? A mí ya se me acabó el aire porque ya acabé. Pero todavía hay muchas posibilidades de hacer que los músicos aprendan a amar su profesión. No se viene a jugar aquí, ¿no? Dice, es muy en serio esto. Y cuando es en serio, el producto es mucho más lindo. Y la gente de allá dice, parece disco, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, que se enamoren ellos de su orquesta. Eso hace mucha falta. Cuando haya
1000 personas que quieren la música, esto no se acaba, esto no muere. Hay una novela que ya apunta, o sea, yo estoy detrás ahí del personaje principal, se llama La felicidad de los manglares, es la historia de una chica, me hago mujer ahí, que va en busca de su origen. Es una chica que viene del panteón, ¿no? De enterrar a su madre, que había muerto de Alzheimer. Ojo también con cómo me trabajó mi inconsciente, ¿no? Y entonces, para no quedarse sola esa noche, se va a casa de su mejor amiga. Se duerme ahí, al día siguiente amanece, está tomando café en la cocina y regresa la amiga de correr, porque era muy deportista, y trae un periódico, en la época en que todavía la gente compraba más periódicos. Y entonces se pone a hojear el periódico, mi protagonista, que se llama Elena, y de pronto ve una fotografía y dice que es ella, pero no es ella. Dice, no creo que haya dicho a chinga como yo, pero bueno, dijo, ¿qué pasa aquí? Otro peinado, o sea, otra forma, otro estilo, ¿no? Pero era ella. Entonces no puede ser. Y ya no tiene familia, todo el mundo se le murió. ¿A quién le pregunta? Y entonces, pues claro, por lógica dice, es mi hermana gemela. Y le empieza a buscar. Y esto las lleva a las dos a descubrir su origen. Pero sí ya comencé a trabajar en mis memorias. Llevo 400 páginas y falta mucho. Yo me creo haber tenido la fortuna de una vida muy interesante y espero que todavía me quede cuerda. Pero lo principal es que se sepa este asunto de mi padre, porque es que no puede suceder. Si mi padre, ayer dije de broma, pero es cierto, si mi padre hubiera escrito reggaetón o salsa, no se hubiera olvidado. Pero música clásica, dices. En fin. Y como ya les conté mucho de mí, a la hora de que lo lean van a ver cómo van a encontrar señales